Soy Anna, y pensé que compartiría mi historia aquí, donde puedo encontrar apoyo y consejo de personas increíbles como ustedes. Así que sumerjámonos en los detalles de cómo comenzó mi vertiginoso romance con Mark. Después de años buscando a mi alma gemela, conocí a Mark en la universidad. Tenía una sonrisa desarmante y una amabilidad genuina que me atrajo hacia él. Rápidamente nos volvimos inseparables, pasando incontables horas juntos, hablando sobre nuestros sueños y explorando el mundo de la mano. A medida que nuestro amor florecía, también lo hacían nuestros planes para el futuro. Después de graduarnos, decidimos dar el paso y casarnos. Nuestras familias estaban radiantes de alegría y nos sentíamos como la pareja más afortunada del mundo. Juntos, comenzamos nuestra travesía como esposo y esposa. Los padres de Mark, Robert y Martha, fueron solidarios y acogedores. Tenían una hermosa casa y nos ofrecieron amablemente un lugar para vivir con ellos. Era un emocionante nuevo capítulo en nuestras vidas y lo abrazamos con corazones abiertos. Pero, como todas las historias, la nuestra tuvo sus desafíos. Vivir con los padres de Mark introdujo una dinámica única en nuestras vidas. Mientras Robert era de buen corazón y comprensivo, Martha tenía una personalidad fuerte y altas expectativas. Navegamos a través de los ajustes iniciales, esperando una vida familiar armoniosa. Una soleada mañana, iba camino al trabajo tarareando mis canciones favoritas cuando mi teléfono sonó, interrumpiendo la melodía. Era Martha, la madre de Mark. Respondí, pensando que sería una conversación casual o tal vez un recordatorio para comprar víveres. Ana, ¿cómo puedes ser tan irresponsable? La voz de Martha resonó a través del teléfono, con un tono de molestia. Confundida, pregunté, ¿qué quieres decir, Martha? Bajé y la casa estaba hecha un desastre. ¿No limpiaste antes de irte al trabajo? El regaño de Martha se intensificó, tomándome por sorpresa. Lo siento, Martha, tartamudeé, sintiendo una mezcla de sorpresa y frustración. No sabía que se esperaba eso de mí. Puedo limpiar cuando regrese. Deberías haberlo sabido. Ahora eres parte de esta casa. Necesitas hacer tu parte, replicó Martha bruscamente. La frustración burbujeó dentro de mí y sentí un nudo en el estómago. Martha, yo también trabajo a tiempo completo. No es justo esperar que maneje todo el trabajo doméstico sola. La conversación se convirtió en una acalorada discusión, con palabras volando de un lado a otro. Mi enfoque se desvió de la carretera al intenso intercambio telefónico. En ese momento de distracción, perdí el control del coche. Los chillidos de los neumáticos, el estruendoso choque y el dolor cegador fueron las últimas cosas que recordé antes de que todo se volviera oscuro. Despertando en una estéril habitación de hospital, sentí una confusa neblina nublando mis sentidos. El constante pitido de las máquinas resonaba en el fondo, recordándome la gravedad de mi situación. Mientras trataba de entender mi entorno, la puerta se abrió, y un doctor con semblante sombrío entró, sus ojos llenos de compasión. Ana, soy el doctor Reynolds. Estuviste involucrada en un grave accidente automovilístico, y temo que el impacto ha causado un daño significativo en tu columna vertebral, explicó suavemente, con la voz llena de empatía. Mi corazón latía rápido, y un destello de esperanza aún se aferraba a mi pecho. ¿Estaré bien? Volveré a caminar. El doctor Reynolds suspiró suavemente, su mirada encontrando la mía. Lamento decirte esto, pero la lesión que sufriste ha resultado en una lesión de médula espinal. El daño es irreversible y no recuperarás la capacidad de caminar. Un silencio ensordecedor descendió sobre la habitación mientras sus palabras se asentaban. Las lágrimas afloraron en mis ojos, desdibujando mi visión. Era como si el suelo se hubiera desmoronado debajo de mí, dejándome suspendida en un vacío de desesperación. Una oleada de emociones se abatió sobre mí y mi primer instinto fue llamar a Mark, mi esposo, buscando consuelo y apoyo en este momento devastador. Con manos temblorosas, busqué mi teléfono y marqué su número. Mark,
soy yo, Ana, logré articular, mi voz temblando con una mezcla de angustia y esperanza. Algo terrible ha sucedido. Tuve un accidente y los médicos dicen que no podré volver a caminar. Un breve silencio colgó en el aire, embarazado de anticipación, antes de que Mark finalmente respondiera. Su voz, antes llena de amor y ternura, sonaba ahora distante y desconectada. Estoy muy ocupado ahora, Ana. Tengo mucho en mi plato. ¿No puedes ocuparte tú misma? Atónita, mi corazón se despedazó en 1.000.000 de pedazos. La persona que pensé sería mi roca, mi pilar de fuerza, había desestimado cruelmente mi angustia. Sentí una abrumadora sensación de abandono, dejada a enfrentar el desafiante viaje que se avecinaba por mi cuenta. A través de ojos llenos de lágrimas, me di cuenta de que necesitaba convocar cada gramo de resistencia dentro de mí. Reuniendo mi espíritu destrozado, colgué el teléfono, una mezcla de tristeza y determinación corriendo por mis venas. Sabía que tenía que encontrar la fuerza para enfrentar esta nueva realidad de frente. A medida que pasaban los días, mi estadía en el hospital se convirtió en un torbellino de procedimientos médicos, sesiones de terapia y la reconfortante presencia de enfermeras compasivas. Sin embargo, la ausencia de mi esposo y su familia pesaba fuertemente en mi corazón. Su indiferencia y falta de apoyo aumentaban el dolor que ya estaba soportando. Con cada día que pasaba, me volvía más resuelta en mi deseo de reclamar mi independencia y construir una vida para mí a pesar de los desafíos que enfrentaba. Fue un viaje de autodescubrimiento, aprender a navegar por el mundo desde una silla de ruedas y encontrar el coraje para adaptarme a mis nuevas circunstancias. En medio de la desesperación, surgió un destello de esperanza cuando recibí una llamada de Robert, mi suegro. Su voz tenía un toque de calidez y preocupación, en marcado contraste con la frialdad que había experimentado. Ana, supe lo que pasó, y realmente lo siento. Quiero que sepas que estoy aquí para ti. Superaremos esto juntos, me aseguró Robert, sus palabras resonando profundamente en mi alma herida. Su apoyo inquebrantable se convirtió en un salvavidas, proporcionando la fuerza que necesitaba para enfrentar las batallas que se avecinaban. Fue un recordatorio de que no todos me habían dado la espalda y de que todavía había amor y compasión en el mundo. Al ser dada de alta del hospital, mi corazón palpita con emociones encontradas. Ansiaba la familiaridad de nuestra casa, esperando que la calidez y el amor que una vez sentí allí me dieran la bienvenida de nuevo. Pero poco sabía que la realidad que me esperaba estaría lejos de reconfortante. Al entrar por la puerta principal en mi silla de ruedas, una pesada quietud envolvió la casa. La atmósfera vibrante que alguna vez existió se volvió fría e indiferente. Ansiaba un cálido abrazo, una palabra amable, o incluso un simple reconocimiento de mi presencia, pero parecía como si me hubiera vuelto invisible. Limitada a mi silla de ruedas, enfrenté desafíos significativos para realizar las tareas domésticas. El simple acto de cocinar una comida o arreglar parecía insuperable sin ayuda. Sin embargo, en lugar de comprensión y apoyo, todo lo que recibía eran palabras duras y constantes reprimendas. Si no puedes trabajar, vete, Marta, mi suegra, espetaba, su voz teñida de desprecio. Y Mark, mi propio esposo, eco sus sentimientos, tratándome como si fuera una carga en lugar de su compañera de vida. El peso de sus palabras y la punzada de su indiferencia aplastaron mi espíritu. Me sentía impotente e inútil, despojada de mi independencia y dejada a soportar el asedio emocional sola. Su desprecio insensible por mi lucha cortaba más profundo que cualquier dolor físico que experimentara. Los días se convirtieron en semanas y el ciclo de negligencia y abuso verbal persistía. Anhelaba un respiro, que alguien me extendiera una mano amiga o mostrara un destello de compasión. Pero en cambio, enfrentaba una constante ráfaga de críticas y juicios severos. En medio de la hostilidad, surgió un destello de luz en forma de Robert, mi suegro. No podía soportar verme sufrir y se convirtió en mi fuente inquebrantable de apoyo. Se sentaba a mi lado,
escuchando mis frustraciones y ofreciendo una presencia reconfortante cuando el peso de todo se volvía demasiado para soportar. Una noche, las tensiones alcanzaron su punto de quiebre. Marta, alimentada por la ira y el rencor, me arrojó de mi silla de ruedas, degradándome con palabras hirientes. Fue un momento que puso a prueba los límites de mi resistencia, pero también fue el catalizador del cambio. Mark, mi propio esposo, eco los sentimientos de su madre, su actitud amorosa reemplazada por una indiferencia fría. Si no puedes hacer las tareas domésticas, tal vez deberías considerar irte, decía con frialdad, como si mi valía dependiera únicamente de mi capacidad para realizar quehaceres. Su crueldad atravesó mi corazón como 1000 dagas. Ansiaba empatía, un destello de compasión, pero en cambio, recibía nada más que hostilidad. Parecía como si el accidente hubiera alterado su percepción de mí, transformando su actitud antes amorosa en una cruel e implacable. Día tras día, la implacable ráfaga de insultos y críticas me desgastaba. Me convertí en una sombra de mi antiguo yo, aislada y atrapada en un entorno tóxico. La casa que se suponía ser un santuario se transformó en una prisión de tormento emocional. En medio del caos, hubo un rayo de luz que se negó a extinguirse, Robert, mi suegro. No podía soportar verme sufrir y se convirtió en mi aliado inquebrantable, ofreciendo consuelo y apoyo frente a una abrumadora adversidad. Una noche, la tensión alcanzó su punto de quiebre. La ira y el desprecio de Marta alcanzaron nuevas alturas y en un arrebato de furia me arrojó de mi silla de ruedas. Me desplomé en el suelo, el dolor irradiando por mi cuerpo, tanto físico como emocional. Robert, testigo de la escena, ya no pudo permanecer como un espectador silencioso. Dio un paso adelante, su voz llena de ira justificada. Ya es suficiente. Ambos han tratado a Anna con nada más que crueldad y falta de respeto. No lo toleraré más. Marta y Mark, atónitos por su afirmación, suplicaron por perdón, desesperados por salvar sus posiciones en la casa. Pero Robert se mantuvo firme, su resolución inquebrantable. No más. Dejarán esta casa y dejarán de atormentar a Anna. Ella merece algo mejor. Sus intentos de influir en la decisión de Robert fueron inútiles y al partir renuentemente, el peso de su ausencia fue opacado por el alivio que me inundó. Finalmente estaba libre de su implacable abuso. Después de la partida de Marta y Mark, la casa quedó en un silencio extraño, libre de la presencia tóxica que la había plagado durante tanto tiempo. Respiré aliviada, agradecida por la paz recién encontrada. Pero en medio de la tranquilidad, no pude sacudir las heridas profundas que habían sido infligidas en mi espíritu. En medio de mi tumulto, Robert surgió como un faro de luz, ofreciéndome el apoyo y el amor que tanto necesitaba desesperadamente. Se sentaba conmigo, prestando un oído empático a mis quejas y brindando una presencia reconfortante cuando el peso de todo amenazaba con abrumarme. Una noche, mientras estábamos juntos en la sala de estar, expresé mi gratitud por su apoyo inquebrantable. Las lágrimas afloraron en mis ojos mientras hablaba, mi voz temblando con emoción cruda. Robert, no puedo agradecerte lo suficiente por estar aquí para mí. Tu amabilidad y comprensión han significado el mundo para mí en estos tiempos difíciles. Robert extendió su mano y la colocó suavemente sobre la mía, una sonrisa tierna en su rostro. Anna, eres como una familia para mí. Me duele ver las dificultades que has soportado, pero por favor, sabe que nunca las enfrentarás sola. Estoy aquí para ti, en las buenas y en las malas. Sus palabras resonaron profundamente en mi alma herida, dándome la fuerza para volver a creer en mí misma. En su presencia, encontré consuelo y el coraje para continuar mi camino hacia la curación. El apoyo de Robert se extendió más allá del consuelo emocional. Reconoció los desafíos que enfrentaba como una persona con movilidad limitada y asumió la responsabilidad de hacer modificaciones necesarias en la casa, asegurando accesibilidad y facilidad de movimiento. Fue una demostración tangible de su compromiso con mi bienestar y su creencia en mi capacidad de recuperación.
Con su ayuda, me adapté gradualmente a mi nueva realidad. Me animó a explorar recursos para personas con discapacidades, conectándome con grupos de apoyo y organizaciones que brindaban orientación y asistencia. A través de estas conexiones, descubrí una comunidad de individuos que habían enfrentado luchas similares y habían triunfado sobre la adversidad. El apoyo inquebrantable de Robert me infundió un renovado sentido de esperanza y la confianza para perseguir mis pasiones. Juntos, exploramos deportes adaptativos y actividades recreativas, descubriendo un mundo de posibilidades que alguna vez creí inalcanzable. A medida que los días se convirtieron en semanas, empecé a recuperar un sentido de independencia y encontré alegría en la realización de actividades que me llenaban. Robert estuvo a mi lado, celebrando cada hito y animándome a abrazar la vida con renovado vigor. Nuestra conexión se profundizó durante este tiempo, trascendiendo las fronteras de una relación tradicional de suegro y nuera. Robert se convirtió en la figura paterna que siempre había anhelado, ofreciendo orientación y amor incondicional cuando más lo necesitaba. En nuestras conversaciones, Robert enfatizaba a menudo la importancia de la autodefensa y de recuperar mi voz. Me animaba a afirmar mis derechos, recordándome que merecía respeto, amor y una vida libre de abusos. Su apoyo encendió una llama dentro de mí, la determinación de no solo superar mis limitaciones físicas, sino también de crear un futuro mejor para mí misma. Me di cuenta de que no estaba definida por mi discapacidad, sino por la fuerza y la resistencia que descubrí dentro de mí. Con el apoyo inquebrantable de Robert, emprendimos el camino para buscar reparación legal por la violencia doméstica que había experimentado. Era una tarea desalentadora, pero sabía que enfrentarse a la injusticia era esencial para mi curación y la prevención de más daño. Juntos, recopilamos pruebas, documentando minuciosamente las instancias de abuso y el impacto que había tenido en mi bienestar físico y emocional. Con la ayuda de un abogado compasivo, preparamos un caso sólido para presentar en el tribunal. A medida que se acercaba la fecha del juicio, la ansiedad carcomía mis nervios, pero una nueva resiliencia me impulsaba hacia adelante. Llegó el día y entramos al tribunal, decididos a arrojar luz sobre la verdad y abogar por la justicia. El tribunal zumbaba de anticipación cuando comenzaron los procedimientos. Mi abogado presentó las pruebas, pintando un vívido cuadro del abuso que había soportado. El peso de sus palabras colgaba en el aire, arrojando luz sobre los rincones oscuros de mi pasado. Durante el juicio, el juez escuchó atentamente, sus ojos transmitían empatía y comprensión. La defensa intentó minimizar la gravedad del abuso, pero las pruebas y los testimonios eran irrefutables, hablando voluminosamente sobre la verdadera naturaleza de la situación. Finalmente, llegó el momento de que yo ocupara el estrado. Aferrándome a los apoyabrazos de mi silla de ruedas, reuní fuerzas, decidida a reclamar mi voz y afirmar mi derecho a una vida libre de abusos. Con cada palabra que salía de mis labios, sentía un sentido de liberación, como si el peso de sus acciones se levantara de mis hombros. A medida que el juicio llegaba a su fin, el juez deliberó, considerando cuidadosamente las pruebas y el impacto del abuso en mi vida. En un momento que parecía una eternidad, pronunció el veredicto, un fallo que marcaría el punto de inflexión en mi búsqueda de justicia. El tribunal encuentra a los acusados culpables de violencia doméstica infligida a la demandante, Anna, proclamó el juez. Dada la gravedad del abuso y su impacto duradero, ordeno a los acusados pagar una cantidad significativa en concepto de compensación. Un alivio me inundó, entremezclado con una sensación de satisfacción. No se trataba simplemente de la compensación monetaria, era la validación de mi dolor, el reconocimiento de que lo que había soportado estaba mal y la realización de que mi voz había sido escuchada. A medida que la noticia de la decisión del tribunal se difundió, Marta y Mark se vieron obligados a enfrentar las consecuencias de sus acciones. El peso de sus malas acciones se posó sobre ellos y se vieron compelidos a enfrentar la realidad de su abuso. En el después, abracé una libertad recién encontrada, libertad de las garras de su crueldad y libertad para reconstruir mi vida según mis propios términos.
La compensación sirvió como una victoria simbólica, un recordatorio de que nadie debería soportar el dolor y el sufrimiento que yo había enfrentado. Con la batalla legal detrás de mí, me centré en mi propia curación y crecimiento personal. El apoyo de Robert, mi aliado inquebrantable, continuó siendo un pilar de fuerza mientras trabajaba para recuperar mi independencia y encontrar mi lugar en el mundo. Juntos, emprendimos un viaje de curación y autodescubrimiento, explorando oportunidades y recursos que me empoderarían para vivir una vida plena a pesar de mis limitaciones físicas. Encontré consuelo al conectarme con grupos de apoyo e individuos que habían superado desafíos similares, construyendo una red de resistencia y compasión. A medida que los días se convirtieron en meses, abracé el poder de mi historia. Me convertí en defensora de sobrevivientes de violencia doméstica, utilizando mi voz para crear conciencia y romper el ciclo del abuso. A través de compartir mis experiencias, esperaba inspirar a otros a encontrar su fuerza, buscar justicia y reclamar sus vidas.